Formativo BBR. Noticias del avance de la fe. Acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo. Una mirada al mundo desde la perspectiva bíblica. Formativo BBR. Sean cordialmente bienvenidos a este programa informativo. Hoy lunes 1 de marzo del 2021, Día Internacional de la Protección Civil. Vaya todo nuestro afecto a todos los hombres y mujeres de Naranja, Protección Civil y Administración de Desastres, antigua Defensa Civil de Venezuela. Estamos deseando de verdad que desde este formativo un feliz día a su loable labor y destacada vidas entregadas en las personas en los momentos de desastres. Una importantísima labor que muestra los verdaderos héroes sin capa y sin antifaz. Les saludamos desde su programa formativo BBR, un espacio para informar, formar según los avances del reino de Dios desde una perspectiva bíblica, así como otros tópicos regionales, nacionales e internacionales. Les acompañamos hoy en los controles Abraham Moreno Boada, en la narración de la información, su servidor Jesús Romero, todos bajo la dirección de Diego Ortiz. Comencemos con los titulares. Estos son los titulares regionales. Alcalde Pedro Bastida activa plan de actualizaciones urbanísticas en Girardot. Gabinete Agrícola de Aragua fortalece plan productivo de siembra en Camatagua. Nacionales. En Brasil, reinician las clases presenciales con bioseguridad estricta, anunció Nicolás Maduro. Iglesia Evangélica Nacional en oración y clamor por Venezuela. Asamblea Nacional recibió proyecto de ley de eutanasia. Internacionales. Donarán más de 2.000 Biblias en Brasil, Biblias Braille, a personas con discapacidad visual en Brasil. Activistas LGBT crean certificación de iglesias políticamente correctas. Luis Palau recibe cuidados intensivos contra el cáncer. Hasta aquí los titulares. Les invitamos a continuar con el desarrollo de la información por su formativo BBR. Estas son las noticias del formativo BBR, mostrando el avance de la fe aquí y ahora. Así está pasando en Aragua, una perspectiva local del avance de la fe. Alcalde Pedro Bastida activó plan de actualizaciones urbanísticas en Girardot. El alcalde Pedro Bastida ha ordenado implementar acciones de remodelación y embellecimiento urbanístico establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano bajo el lema de Girardot planificada, urbana y ecológica. Así lo dio a conocer el ingeniero José Quijada, director de Ingeniería Municipal, al referirse que se han planteado visualizar y explorar a fondo puntos claves de la ciudad para realizar estas acciones. Quijada manifestó que hay un manual de imagen urbana con el que el municipio cuenta y que contiene una serie de acciones urbanísticas para el mejoramiento de la ciudad jardín, por ello de allí se han tomado ideas. En este orden expresó que en días anteriores realizaron un recorrido por la avenida Bermúdez, la avenida Las Delicias hasta el Castaño. Chequearon algunos detalles como acumulación de hojas en los brocales, brotes de agua, pinturas en brocales, demarcación de alumbrado y nivelación de áreas verdes. Y dijo, estamos haciendo nivelación en la redoma El Toro, corrigiendo las paradas de autobuses y viendo la publicidad de los locales de la zona. Los próximos días se realizarán estos trabajos en otras comunidades. Prensa Alcaldía de Girardot para el formativo BBR. Gabinete Agrícola de Aragua fortalece plan productivo de siembra en Camatagua.
alcaldesa Eileen Celis recibió a los principales dirigentes del gabinete agrícola del estado Aragua, con quienes se desplegó en una asamblea que congregó al menos unos 80 productores del campo, dando vida a las líneas de acción agroalimentaria del estado. Al encuentro asistieron el director territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, René Solórzano, quien estuvo acompañado de los representantes del Instituto Nacional de Tierras, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y la empresa de producción socialista Pedro Camejo. La actividad sirvió para implementar medidas de control en la maquinaria entregada para mecanizar la tierra y que hasta ahora había sido administrada como factor privado, obviando las necesidades, planes y metas preconcebidas para su uso. Ante el desvío del objeto central del apoyo prestado por el Estado venezolano, se instruyó a la empresa socialista Pedro Camejo iniciar la recuperación inmediata de 3 tractores ubicados en la parroquia Carmen de Cura. La instrucción incluye además validar el estatus de otras 3 maquinarias que serán puestas en manos del colectivo de campesinos del municipio Camatagua, quienes deberán garantizar su uso social, y se estima que en los próximos días se habilite un taller especializado en maquinaria agrícola con personal calificado de la empresa socialista Pedro Camejo. Prensa Alcaldía de Camatagua para el Formativo VBR. Les invitamos a continuar con la información nacional. Venezuela en primer plano. La nación, Dios y la iglesia en la noticia. En abril reinician las clases presenciales con bioseguridad estricta, anunció Nicolás Maduro. El mandatario nacional Nicolás Maduro anunció que en el inicio de clases presenciales será en el venidero mes de abril, por lo que se hará un esfuerzo para vacunar a los docentes durante el mes de marzo. Maduro advirtió que la asistencia a las instituciones será durante la semana de flexibilización y determinó en conjunto con el ministro para la Educación Aristóbulo Isturi que coincidieran con la iniciación del tercer lapso o tercer momento educativo, con elementos de bioseguridad estricta, resaltó Maduro, quien explicó que luego de vacunar a todo el personal de salud, serán vacunados el personal de seguridad del país, policías y militares, luego maestros y aquellas personas que sufran alguna vulnerabilidad según los estudios que se han hecho del virus. Sin embargo, la reacción de los presentes o representantes a través de las redes sociales no se hizo esperar, y quienes manifiestan sus reservas al llamado pues aluden que no hay condiciones para ello. Estas declaraciones dadas por el presidente Maduro fueron transmitidas por la televisión estatal este domingo 28 de febrero durante el acto presidencial desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Formativo VBR. Iglesia Evangélica Nacional en oración y clamor por Venezuela. Al llamado hecho por Funda Clamor, pone a la iglesia de rodilla ante su creador, bajo la consigna clama a mí y yo te responderé, y claman los justos y Jehová los oye. Organización que promueve la oración e intercesión convocó a todos los cristianos dentro y fuera de la nación a orar por el país. El 1 de marzo, hoy, de Los Corrientes, la Iglesia Cristiana Evangélica de Venezuela entra en un clamor nacional. Los propósitos son diversos y van dirigidos a la transformación de la nación y sus habitantes, el arrepentimiento genuino de los venezolanos y la unidad del cuerpo de Cristo. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, las iglesias se estarán turnando cada 30 minutos para interceder y clamar por Venezuela. Formativo VBR. Asamblea Nacional recibió proyecto de ley de eutanasia. La Asamblea Nacional, que encabeza Jorge Rodríguez, recibió propuestas de leyes presentadas por el fiscal general Tarek William Saab
el contralor Elvis Amoroso y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quienes acudieron a la Comisión de Política Interior para presentar varios proyectos de leyes. Saá presentó, entre otras propuestas, el proyecto de ley para optar a una muerte digna en caso de personas con enfermedades terminales o extremo dolor permanente, o como es conocida en otros países, la ley de eutanasia. Para la Iglesia cristiana, la eutanasia es un camino equivocado. Así lo hizo saber el pastor y presidente del Consejo de Ministros Cristianos de Aragua, Diego Ortiz, en sus redes sociales. Escribió el pastor que estas leyes deben hacerse de dominio público por su trascendencia y deben discutirse y llevarse a referéndum u opinión de toda la nación. Esta ley puede abrir las posibilidades de poner en peligro y resguardo de la vida de muchas personas en situación de precariedad y pueden convertirse en un arma de doble filo. Más aún cuando la eutanasia no tiene asidero bíblico, pues el Señor es el Señor de la vida y de la muerte, que es Jehová Dios. Lo otro es un suicidio o asesinato y ambos los condena Dios. Así escribió el pastor en sus redes sociales. Formativo BBR. Vayamos ahora al panorama internacional. Escuchas el formativo BBR, ventana informativa de los avances del reino de Dios en el mundo de hoy. Panorama internacional. Noticias del mundo, la iglesia y el avance de la fe. Donarán más de 2.000 Biblias en braille a personas con discapacidad visual en Brasil. En Brasil hay más de 528.000 personas con discapacidad visual y un total y más de 6 millones de personas que tienen gran dificultad para ver. Desde hace ya unos 20 años, la Sociedad Bíblica de Brasil trabaja para llevar la palabra de Dios a personas con discapacidad visual, traduciendo, produciendo y distribuyendo Biblias y materiales bíblicos en braille. La acción también tiene como objetivo ofrecer Biblias accesibles a 15 instituciones que apoyan a discapacitados visuales y 1.000 copias de las Biblias para niños con esta dificultad. Asimismo, quieren ofrecer una visita para unas 200 personas ciegas al Museo de Gráfico y Biblias en presente año 2021 y ofrecer unas 4.000 copias de la Biblia en braille. La Sociedad Bíblica de Brasil ha distribuido más de 1.080 Biblias completas y más de 239.709 materiales bíblicos en braille. Las personas con discapacidad visual pueden recibir materiales bíblicos de forma gratuita registrándose en el sitio web de la Sociedad Bíblica de Brasil. Ha sido un gran trabajo el que hemos hecho hasta ahora, pero sabemos que aún tenemos un gran desafío, ya que en Brasil tenemos más de 528.000 personas que no pueden ver. Con esta campaña queremos recaudar fondos para que en el 2021 más personas ciegas puedan leer la palabra que trae esperanza. Palabras de la directora del proyecto Sociedad de la Sociedad Bíblica de Brasil, Emily Araujo. Extracto tomado de El Evangélico Digital para el formativo BBR. Activistas LGBT crean certificación de iglesias políticamente correctas, con el objetivo de introducir aún más la agenda de la LGBT dentro del Reino Unido y Latinoamérica. Fundada en el 2017, Claridad de la Iglesia, así se llama, Assure Clarity, es una organización no ONG creada para monitorear a las iglesias por su claridad en la política de tolerancia con las cuestiones de género. La ONG aclara que no quiere cambiar las políticas de estas iglesias, sino solo estandarizar la difusión de sus políticas, sea cual sea la política o tipo de iglesia en cuestión. A pesar de esto, el sitio web y el perfil de sus miembros deja muy claro el objetivo del movimiento. Mediante un formulario, su llamado Activistas de la Claridad
buscan iglesias que acepten matrimonios entre personas del mismo sexo, mujeres que celebren misa o servicios proporcionados al sitio web, una base de datos que tiene como objetivo diferenciar entre iglesias verdaderas e iglesias falsas, una especie de verificación de los hechos de la religión. A pesar de afirmar, Church Clarity no desea cambiar las políticas de la iglesia, su postura de activismo público no da lugar a tal ambigüedad. Se declara abiertamente en contra de lo que ellas llaman un modelo de fe conservadora. Este es el criterio evidente de su movimiento, basado en la inspección de las iglesias y clasificación en su sistema de clara persecución de denominaciones que quieren mantener cierta ortodoxia de práctica. Extracto tomado de la página Estudios Nacionales de Brasil para el Formativo BBR. Luis Palau recibe cuidados intensivos contra el cáncer. Luis Palau, quien está enfermo de cáncer de pulmón hace unos 3 años, se encuentra hoy en su hogar recibiendo cuidados paliativos para su recuperación. El evangelista le diagnosticaron la enfermedad y aunque ha evolucionado y bien el tratamiento, a principios de este año tuvieron que hospitalizarlo por problemas cardíacos y pulmonares. Luego tuvo que volver al hospital hace unos días. Tras estabilizarlo y evaluar su estado, los médicos decidieron suspender el tratamiento que recibía y empezar un tratamiento con cuidados paliativos. Fue trasladado a su casa nuevamente, donde puede descansar, estar más cómodo y pasar tiempo con la familia. Luis Palau es considerado uno de los líderes de la fe cristiana más influyentes de todo el mundo. Ante la desaparición de más de 30,000 personas bajo la implementación del Plan Cóndor en Latinoamérica, Luis Palau brindó una entrevista en la revista Time de Nueva York el 7 de noviembre de 1977, en la que afirmó que la única ideología que podía detener el marxismo-leninismo era el cristianismo evangélico. Familiares de Luis Palau emitieron un comunicado en el que indican que no saben cuánto tiempo les queda con el evangelista, pero el final parece estar cerca. Está de buen humor y no sufre, lo cual es una bendición. Su último deseo es poder pasar tiempo a solas con cada uno de sus nietos. Este tiempo definitivamente ha sido muy dulce, escribió la familia. Además señalaron que cualquiera que quiera escribirle, no lo dude. Simplemente puede enviar un correo electrónico a info@palau.org. Este formativo se une a la gran familia cristiana en todo el mundo en oración por la recuperación de Luis Palau. Formativo BBR. Hasta aquí el panorama internacional. Pasemos ahora a la noticia en análisis. La noticia en análisis. Los hechos en perspectiva. En la noticia en análisis tenemos que la Asamblea Nacional recibió un proyecto de ley de eutanasia. La Asamblea Nacional recibió una propuesta de leyes presentadas por el fiscal general Tarek William Saab, el contralor Elvis Amoroso y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y desde aquí, de este formativo, creemos que Venezuela merita de leyes que realcen su humanidad, su fe y su amor verdadero por el prójimo. Debatir leyes como el suicidio o asesinato no nos realza como nación. Queriendo violentar la voluntad de Dios, creando leyes contrarias, nos alejan de su amor, por lo que la Iglesia cristiana siempre levantará su voz en forma pacífica, pero trazando el camino correcto y llamando a nuestros gobernantes a rectificar. Para la Iglesia cristiana, la eutanasia es un camino equivocado. Así lo hizo saber el presidente de la Confraternidad de Pastores del Estado de Aragua o el Consejo de Ministros Cristianos de Aragua, Diego Ortiz, en sus redes sociales. Y con él no solamente se levanta su voz, sino la voz de una iglesia que clama por leyes que verdaderamente
realcen los valores espirituales de nuestra nación que tanto lo ameritan en este tiempo. Esta ley puede abrir posibilidades de poner en peligro de verdad el resguardo de la vida de muchas personas en situación de precariedad, porque cualquiera entonces podrá decidir: yo quiero recibir eutanasia, y esto no es la voluntad de Dios. Dios es el Señor de la vida y también el Señor de la muerte, y estamos sujetos a su voluntad. El llamado desde aquí es a que se abra el compás para un gran debate nacional y estas leyes que son tan importantes para la nación puedan ser discutidas abiertamente e inclusive puedan ir a un referéndum consultivo nacional. Hasta aquí la noticia en análisis. Hasta aquí les hemos acompañado hoy en su formativo BBR. Será hasta el día viernes o en un avance especial cuando estaremos llevando la información más relevante de los avances del reino de Dios y otros tópicos regionales, nacionales o internacionales. Con los mejores deseos de prosperidad, justicia, paz y alegría para todos los venezolanos dentro y fuera de nuestra nación, nos despedimos. En la cabina de los controles les acompañamos Abraham Moreno Boada, y en la narración su servidor Jesús Romero, CNP 2792, todos bajo la dirección de Diego Ortiz, por su emisora radial Vida Visión Radio 89.7 FM.